Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Axel Espinal. Esta es mi práctica de laboratorio electrónica, en el cual vamos a medir un circuito que tiene tres resistencias en paralelo y una en serie. Los valores de esta resistencia vendrían siendo los últimos cuatro dígitos de la matrícula. En este caso la mía es 2019 8358, de los cuales tomaremos el 8358 y lo dividimos entre las cuatro resistencias: R18, R23, R35 y R48, representado por kilo ohmio. Y estaremos usando una fuente de 9 voltios para este experimento. A continuación, aquí está el cálculo de mi resistencia en paralelo, porque lo primero que tenemos que hacer es calcular qué tanta resistencia tenemos en paralelo para tomarla en cuenta más adelante. Que aquí, luego de hacer la sustitución de la fórmula y colocar mis valores y continuar el proceso, que después de representarlo, buscar el mínimo como un múltiplo, luego pasar ese mínimo acá y luego de al final sumar todo, que nos da un valor de 79 sobre 120, que al final, cuando realicemos la ecuación, nos termina dando, o sea, cuando lo convertimos ya a ohmio, nos termina dando un total de 1.519 kilo ohmios. Ese sería nuestro valor de resistencia paralela total, que lo vamos a confirmar en el simulador si es así como lo calculamos en base a esas resistencias. Bueno, esto es el cálculo de resistencia total. Eso es simplemente sumar esto de acá con R1, pero continuamos. Voltaje calculado, bueno, este sería cuánto voltaje o corriente hay en nuestro circuito. En este caso, pues colocamos el voltaje sobre el valor de resistencia total que calculamos acá previamente. Nos da que nuestro circuito tiene un total de 0.9454, o bueno, 548 miliamperes. Esa sería la corriente total de nuestro circuito. Y la corriente de cada uno de nuestros resistores, bueno, para los resistores en paralelo tenemos la fórmula de voltaje, bueno, de nuestro voltaje en paralelo. Bueno, nuestro voltaje en paralelo, perdón, sobre el valor de la resistencia sería, bueno, colocarlo aquí en la fracción, dividir, y nos termina dando, por ejemplo, en R2, un total de 0.47872 miliamperes en, en la corriente de nuestro, ya, la corriente número 3 de nuestra resistencia, de nuestra tercera resistencia, vendría siendo un 0.28723 miliamperes. Y para por último nuestra resistencia número 4 tendría una corriente total, un valor de corriente de 0.17952 miliamperes nos daría, o sea, después de la división. Y bueno, perdón que tengo un poco de desorden, pero tengo aquí lo del voltaje, que debería estar aquí arriba, pero está bien. Que el voltaje de R1 vendría siendo igual a la corriente total por el valor de resistencia 1 que tenemos, que viene siendo la corriente total 0.00949,455 amperes o miliamperes por 8000, que es el valor de resistencia que tenemos en R1. Nos daría un total de
564 voltios en R1. Ese sería el valor de corriente 1. Y bueno, el voltaje en paralelo ya lo mencioné, o creo que lo mencioné, que viene siendo lo mismo en los cuatro, porque comparten el mismo voltaje. Y bueno, lo correcto sería que el total de estos voltajes nos dé pues los 9 voltios de la batería. Que no puse la suma aquí, pero si lo sumamos, debería de darnos los 9 voltios. Vamos a comprobar. Sí, efectivamente nos da los 9 voltios. No lo puse, pero lo aclaro aquí por si cabe duda. Y el restante estaría distribuido en nuestra corriente en paralelo, que nos daría lo mismo, 1.436 voltios. Vamos a pasar al simulador para comprobar. Aquí tengo mi tabla en la cual anoté los valores obtenidos y lo vamos a comparar con la realidad en el circuito. Tenemos un momento, tenemos aquí tres circuitos que los estoy utilizando para realizar diferentes mediciones. Tenemos este para medir el ohmiaje o el valor de resistencia total que hay en paralelo. Este para medir el nivel de corriente y el nivel de voltaje, y el nivel de corriente. Entonces vamos a lanzar el simulador. Como vemos aquí, efectivamente tenemos, bueno, el medidor lo redondea un poco, pero tenemos un valor de 1.52 kiloohmios, como lo mencioné anteriormente. Nuestra resistencia en paralelo, aquí está, que nos da esto, pero aquí está redondeado. Los voltajes que medimos junto con los que ya había anotado, o sea, los que ya yo había calculado, pues aquí podemos ver nuestra primera resistencia, un voltaje de 7.56 voltios, y las demás lo mismo, que están en paralelo, que es de 1.44, como pueden ver aquí. Y por último, la corriente, que vendría siendo los valores que me dio en comparación con los que yo calculé en mi ejercicio. Bueno, creo que eso sería todo. Tengo nada más por agregar y bueno, gracias por su atención.